el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan a través de la radio Sublime Gracia 90.7. Es un privilegio para mí el poder en esta mañana compartir esta meditación con ustedes. Y para comenzar, quisiera que me acompañen a entregar este tiempo a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que nos regalas y por el privilegio que nos das de poder venir a la Escritura en esta hora. Queremos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones y pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude en este tiempo a comprender la Escritura. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo estaba meditando en qué tema podríamos compartir en este tiempo de meditación. Y viendo lo que está pasando, lo que vemos en la iglesia, mucha gente que viene por un tiempo y luego sale de la iglesia, gente que tiene a veces bastante, hasta incluso años, viniendo a la iglesia y que de pronto dejan de hacerlo. Motivos de diferente tipo probablemente, tal vez algún problema con algún hermano, algún problema tal vez de orden personal. Hay tantas circunstancias que pueden determinar la salida de algunos hermanos de la congregación. Y probablemente esto se deba a que no ha habido un entendimiento de lo que realmente significa la verdadera comunión en el Evangelio. Y por eso le puse el nombre de esta meditación, la comunión en el Evangelio. Y bueno, para esto quisiera que empecemos definiendo primero la palabra, lo que significa la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio abarca la comunión con Dios y la comunión entre creyentes. Ambas son esenciales para la vida cristiana. Ya dentro de lo que significa la comunión, la palabra comunión viene del griego koinonia, que significa sociedad, participación, ayuda, compañerismo, y el sustantivo de esta palabra, koinonia, koinoneo, significa el hecho de compartir, participar por un interés común. Y probablemente esta sea la esencia de lo que significa la comunión en el Evangelio. Participar por un interés común.
La Iglesia desde su origen perseveraba en esta comunión unos con otros porque había algo que ellos tenían en común. Y podemos verlo en el Evangelio de Juan, Primera de Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, lo que dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, en esta porción de su epístola, está anunciando que Jesús vino para darnos vida eterna, y al creer esta verdad podemos tener comunión teniendo esto en común, es decir, nuestra fe en el Señor Jesucristo. De esta porción de la Escritura podemos ver que la comunión en el Evangelio no se realiza entre gente que no conoce al Señor, que no es cristiana verdadera, es decir, gente que no tiene una relación personal con Cristo, que no ha recibido el don de la vida eterna. Esto porque para que haya comunión entre hermanos, primero tiene que haber comunión con Dios. Y esta comunión solo la puede tener una persona que ha nacido de nuevo por la fe en la persona, en la obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, el libro de los Salmos, el Salmo 25, verso 14, nos dice la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y quiénes son los que temen a Dios, sino aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que lo han reconocido como el Señor de su vida? Ellos son los que temen a Dios. Y entonces, con ellos, dice la Escritura, está la comunión íntima de Jehová. Y entonces, Juan nos dice en el verso 3 de este primer capítulo de la primera epístola de Juan: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, la comunión en el Evangelio comienza con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión solo tiene el que cree en el Señor Jesucristo para vida eterna y todos los creyentes en Cristo. Ahora, pueden tener comunión unos con otros, ya que ahora tenemos en común al Padre, porque ahora somos sus hijos. Él nos hace nacer de nuevo, somos parte de su familia, pero también tenemos en común a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado salvación y vida eterna. Tenemos esas cosas en común con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos tener comunión entre creyentes. Pablo dice en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo dice que los cristianos tenemos en común al Señor Jesucristo. Y para comprender un poco más acerca de lo que es la comunión en el Evangelio, voy a citar a David Guzik, un pastor, maestro de la Biblia y autor
conocido por su popular comentario bíblico que se puede encontrar en línea en sitios como Enduring Word. Y respecto a la comunión, él nos dice: los cristianos compartimos el mismo Señor Jesucristo, la misma Escritura, el mismo amor por Dios, el mismo deseo de adorarle, compartimos las mismas pruebas, compartimos las mismas victorias, compartimos el mismo objetivo de vivir para Él y compartimos el mismo gozo de comunicar el Evangelio. Algo más para comprender lo que significa comunión lo encontramos en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Todos los que habían creído, el verso 44 dice, capítulo 2, verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban juntos y perseveraban unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Entonces, estaban juntos y perseveraban en esta comunión. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, pensaban y sentían de la misma manera. Tenían en común todas estas cosas, tenían una sola bolsa, tenían todas las cosas en común, y ninguno decía, esto es mío. Qué diferente al tiempo de hoy, cuando vemos todavía en la iglesia muchas cosas que no se comparan a este tipo de comunión que había en la iglesia del primer siglo. Cuando se habla de comunión unos con otros, implica primeramente que mi relación es con el Señor Jesucristo y que los otros creyentes también tienen esa misma relación con el Señor Jesucristo. Nuestra relación, nuestra comunión es eterna. Tenemos un vínculo mucho más poderoso que incluso el vínculo sanguíneo que uno puede tener con su hermano en carne, ¿no? Entonces, somos miembros de la familia de Dios y lo seremos por siempre. Hechos 2:42 nos habla de que perseveraban en la comunión unos con otros. Y Hechos 2:42 literalmente dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar, esa palabra, la palabra del griego proskarterio, que significa estar fuerte o firme hacia cualquier cosa, soportar, permanecer, estar firme hacia cualquier cosa, permanecer. Para perseverar en la comunión unos con otros necesitamos perseverar en la comunión con Dios. En la Iglesia de Cristo se puede ver esa comunión en Cristo, esa unidad de corazones de los creyentes juntos, donde no se fijan en los errores de uno o del otro, sino en el gozo, el placer y la bendición
que tienen en Cristo. Y un poco de eso podemos ver en Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 5. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dijo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, esta comunión, dice ser en el Evangelio. Ahora pueden haber grupos de personas que tienen una cierta clase de interés común y forman grupos, en razón ya sea de una posición social, en grupos de cierta edad, o posición financiera, o grupos exclusivos, pero totalmente ajenos a la persona de Cristo. Esto no es comunión en el Evangelio. A veces en la iglesia existen también esta clase de grupos exclusivos que dicen estar en comunión, pero uno no puede ser parte de ellos. No puede ingresar a ese grupo si no tiene dinero o si no es del mismo estatus social. Eso no es una comunión en el Evangelio. Aunque hablen de Cristo, es solo un círculo íntimo de una élite y nada más. Una comunión no tiene barreras. Una comunión no tiene nada que pueda dejar a una persona afuera. La comunión en el Evangelio es una comunión del Espíritu Santo. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿verdad? Si alguna comunión del Espíritu. Se trata de una comunión en y del Espíritu Santo de Dios. Esta comunión comienza en el corazón cuando uno nace de nuevo y es controlado por el mismo Espíritu Santo. En ese contexto es que Pablo decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros y siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en eso quiero enfatizar en la última parte del verso 5, de Filipenses 1, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. Se trata de por lo que vemos, se trata de una comunión continua. Desde el primer día, dice, hasta ahora. En el caso de Pablo, cuando les escribe a los filipenses, está haciendo referencia a que Pablo había estado en Filipos muchos años antes. Habían pasado aproximadamente unos 10 años ya desde que Pablo había estado ahí en Filipos, desde que esta comunión había empezado. Y Pablo dice, desde el primer día hasta ahora, es decir, que esa comunión que tenía con los filipenses continuaba hasta ese momento que estaba escribiendo esta carta. Y entonces, lamentablemente en este tiempo, hay una concepción muy superficial de lo que significa la comunión entre los hermanos. El hecho de ir a una misma iglesia, de compartir tal vez la Santa Cena juntos, o tal vez socializar en el mismo grupo, participar de actividades juntos en la iglesia, a veces hace pensar que estamos teniendo comunión cristiana. Pero, ¿será realmente comunión en el Evangelio? Entre creyentes puede haber dificultades o desilusiones, pero nunca una interferencia o cese de la comunión. La verdadera comunión cristiana es una experiencia continua, desde el primer día hasta ahora. La comunión es continua. Pero, ¿cuántas veces esta llamada comunión se rompe? Personas que parecía que se llevaban muy bien, que andaban todo el tiempo juntas, de pronto no tienen más amistad, no tienen más comunión.
En la iglesia podemos ver a creyentes que se llevaron bien por años, disfrutaban las cosas juntos, las cosas de Dios, y de pronto ya ni siquiera se hablan. Algo pasó. La comunión se rompió. ¿Será que alguien está fuera de la voluntad de Dios? La comunión en el Evangelio, hermanos, es permanente, es continuo. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él no recuerda cosas desagradables que habría vivido en Filipos. Las experiencias de la prisión. Pablo fue azotado en la cárcel. Todas estas circunstancias que él vivió en Filipos al comenzar no fueron agradables, pero aún así él podía agradecer a Dios recordando cada persona allí en Filipos. Y por eso decía, doy gracias. Estoy agradecido por ustedes. Estoy orando por ustedes. Siempre intercediendo por ustedes con gozo por vuestra comunión en el Evangelio. Lo más preciado para Pablo era su relación con esas personas en Filipo. Era la comunión que él tenía en Cristo con ellos. Probablemente en nuestra vida como cristianos, en su caminar, hay alguien, tal vez en nuestra vida, con la cual gozábamos de una comunión, pero ahora existe una tensión, tal vez no hay gozo, no hay contacto, algo está mal. Algo está mal. Hay algo que nosotros tenemos que saber. Cuando el corazón está bien con Dios, está bien con los demás creyentes. Cuando estoy bien con Dios, voy a estar bien con mi esposa y con otros hermanos. No olvidemos esto. La comunión es primeramente con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, y luego con los demás. Entonces, cuando el corazón está bien con Dios, está bien con los demás creyentes. Cuando estoy bien con Dios, voy a estar bien con mi esposa y con otros hermanos. En Filipenses 1:6 Pablo nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note esta palabra, persuadido. Él estaba seguro ya de esta comunión que es en Cristo, que esta comunión no se puede deshacer. Se trataba de una comunión establecida por Dios, porque esa comunión nace en Dios y se refleja entre los hermanos. Entonces, esa comunión es establecida, la comunión en el Evangelio es establecida por Dios. Si recordamos en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan eran perseguidos y encarcelados, y entonces llevan el caso ante el concilio, y preocupados ellos, querían impedirles que prediquen y demás el Evangelio. Y entonces ahí, el fariseo llamado Gamaliel dice unas palabras muy sabias a los miembros del concilio. Les dice, si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. Entonces, hermanos, las iglesias locales pueden deshacerse, las organizaciones eclesiásticas pueden deshacerse. Aún hasta los matrimonios se disuelven. Gente que dice ser cristiana puede involucrarse en peleas, en vez de estar en comunión, pero toda esta división y destrucción es el resultado de una base o cimiento falso. Muchos cristianos en la actualidad
o que dicen serlo, en los cuales la obra de gracia en sus corazones nunca comenzó. Son cristianos probablemente de palabra, pero no son en la práctica. Hablan de su fe en Cristo, pero no muestran por medio de su comportamiento diario que pertenecen de verdad a Cristo, que han nacido de nuevo. Cuando una iglesia se desvanece, no era de Dios. No había comunión con Dios. Cuando el matrimonio se separa, no era de Dios. No estaban en comunión con Dios. Cuando los creyentes se pelean unos con otros, eso no es de Dios. Pablo dijo, estando persuadido de esto, ninguna iglesia local puede disfrutar de una comunión continua si Dios no comenzó su obra en los miembros de esta iglesia. Ningún matrimonio puede disfrutar gozo, paz, armonía hasta que la muerte los separe si la obra no fue comenzada por Dios. Las peleas, las discordias, solo nos muestran que algo se llevó a cabo por alguien en cuyo corazón Dios no había empezado de buena obra. Pablo estaba seguro, estaba persuadido que a los que Cristo salva también los sostiene. Luego la buena obra de la regeneración se va a manifestar. Siempre ocurre aquello cuando uno nació de nuevo. La obra de regeneración se va a manifestar en la vida de los creyentes. Y eso sucedió con la iglesia de Filipos. Por eso es que Pablo, cada vez que recordaba a los hermanos de Filipos, tenía buenos recuerdos. Buenos recuerdos de sus buenas obras, las cuales eran obviamente el fruto del Espíritu Santo. En ellos estaba el verdadero espíritu de amor cristiano, al principio demostrado por Lidia. Estaba el verdadero espíritu de amor y gracia, demostrado también por el carcelero de Filipos. Eso vemos en Hechos 16, 33, 34. Esos primeros creyentes en Filipos y aquellos que se salvaron después eran testimonio vivo de la comunión con Dios y con los santos. Que Dios nos ayude a tener esta clase de comunión en el Evangelio. Esta clase de comunión que está centrada primeramente en la comunión con Dios y luego la comunión con los demás. Esa es la clase de comunión que Dios quiere para su iglesia. Y es una comunión, hermanos, que continúa, que permanece, que no se interrumpe. Y entonces, eso significa necesariamente que esa comunión es iniciada por Dios, sostenida por Dios y refleja la participación de verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Y que esto nos permita un poco reflexionar, hermanos. Si de pronto en nuestra vida diaria como cristianos estamos teniendo tal vez algún problema, alguna revisilía, alguna discusión, algún inconveniente con algún hermano, algo. La comunión en el Evangelio es permanente, es continua y es en el Señor. Es en el Señor. Y esa comunión no tiene ningún conflicto, no es quebrantada por ningún motivo. Va a permanecer. Porque nace en Dios y permanece en Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Permíteme orar.
para entregar este tiempo. Padre, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una verdadera comunión en el Evangelio, tal como tú nos enseñas en tu palabra. Esa comunión, bendito Dios, que persevera, que permanece. Esa comunión, Señor amado, que nace en ti, que permanece en ti. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, bendito Padre, a caminar en esa verdadera comunión. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargas en tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.